Buenos días, chicos, chicas, mamás, papás, abuelitos, hermanos mayores y menores. La mayor religión que se profesa en el mundo es la religión cristiana, con todas sus variaciones. Y la variante cristiana con más adeptos en el mundo es la religión católica apostólica romana. Pero, ¿por qué romana? ¿Y por qué el Vaticano se encuentra en Roma y no en Jerusalén? A los españoles les llaman latinos, pero también a los franceses, a los italianos y por supuesto a todos los latinoamericanos. ¿Por qué? ¿Y de dónde viene el latín? ¿Te has preguntado cómo le hacen para que llegue el agua a tu tubería? Tú solo le abres a la llave o le bajas al baño. Pero ¿sabías que esta tecnología tiene más de 2000 años? Y a propósito de 2000, ¿por qué estamos en el año 2021? Si el Homo sapiens tiene más de 10.000 años. Bueno, la culpa de todo esto la tienen los romanos. Y si quieres saber el por qué, pues acompáñame a averiguarlo. Vamos a lo nuestro. Rómulo y Remo. La forma como Roma se fundó es un poco fantástica y a ciencia cierta no hay pruebas de que esto haya sucedido. Pero esta leyenda es la que predominó durante mucho tiempo. Cuando Aquiles destruyó Troya, el príncipe Eneas logró escapar y logró cruzar el mar Egeo, donde buscó un territorio lejos de Grecia, llegando así a la provincia de lo que hoy es Italia. En este lugar ya existían tres pueblos: los latinos, los sabinos y los etruscos. Eneas se estableció en un lugar rodeado de 7 colinas, con el fin de protegerse de los enemigos griegos. Pero este lugar resultó ser estratégico porque en él fluían 2 ríos, el Tíber y el que posteriormente llamarían como la Vía Salaria, ya que este río fluía directamente al mar. Así que los romanos lo utilizaron como una carretera acuática que los comunicaba directamente con el océano. Poco a poco, Eneas fue conquistando a los pueblos nativos, hasta ser traicionado por su hermano Amulo, quien mató a Eneas y a toda su descendencia. Pero Eneas acababa de ser abuelo de 2 gemelos, Rómulo y Remo, a quienes mandó por el río en una cesta. Una loba los encontró y los alimentó. Esta loba fue mandada por Marte, el dios de la guerra, y la leche de esta los hizo extraordinarios guerreros. Así, recuperaron el reino de su abuelo y comenzaron a conquistar cada parte de la provincia. Luego, fundaron una nueva ciudad donde la loba los había amamantado. Y así, oficialmente, Roma se fundó el 21 de abril de 1753 a.C. A partir de ahora tenemos que entender que las fechas estarán citadas como antes y después de Cristo. Y el hecho de que estas fechas cambiaran y hoy en día estemos en el año 2021 después de Cristo y no en el 11.450 después del Homo sapiens, nos habla de la importancia de este Dios, o hombre, como lo quieras ver, pero sin duda es el personaje más importante de toda la humanidad. Pero bueno, vamos por partes. Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma, pero fiel a los principios troyanos, acostumbraba a tomar decisiones tomando en cuenta al pueblo, así que formó un senado.
el cual el presidente era su hermano Remo, formándose así la República Romana. Pasado mucho tiempo, los hijos de Rómulo fueron expandiendo su reino hasta chocar con la frontera griega, específicamente con la ciudad de Cartago. Y aquí hay que recordar un poco de toda la historia que hemos visto hasta el momento. Mesopotamia fue el primer imperio de la humanidad y le siguió el imperio egipcio, ambos con extensísimos territorios. Luego, Mesopotamia se convirtió en Persia y quiso conquistar Grecia. Pero los griegos le dieron un giro de tuerca a la historia y derrotaron a los persas, y los persas fueron los conquistados. Así que Alejandro Magno decidió convertirse en emperador de todo este extenso territorio. Pero la ambición de Alejandro fue mayor y también decidió conquistar Egipto, descuidando la retaguardia. Y mientras Alejandro se llevó a la mayor parte de sus guerreros a Egipto, César Augusto, descendiente directo de Rómulo, atacó a Cartago y Macedonia, y después al resto de Grecia. Así, sin darse cuenta, Alejandro Magno había perdido todo su imperio, y aunque había conquistado Egipto y a su hermosa faraona, la bella Cleopatra, dejó todo en el intento. Alejandro y Cleopatra se suicidaron al verse derrotados, y César Augusto se convirtió en el primer emperador del imperio más grande que jamás existió, el Imperio Romano. Los romanos tomaron muchas de sus costumbres de los griegos, entre ellas, como ya te mencioné, su organización social y su forma de gobierno, ya que era un imperio democrático, puesto que existía un emperador, pero también un senado, el cual el emperador tenía que consultar para tomar decisiones. Y debido a que su territorio era extensamente amplio, tenían gobernadores o reyes en cada ciudad. Sin embargo, estas ciudades, a diferencia de las ciudades-estado griegas, no eran independientes y tenían que seguir las reglas del emperador y pagarle un tributo o impuesto. En cuanto a la religión, los romanos eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses, en muchos dioses, en muchísimos dioses, en muchísimos dioses. Bueno, cabe recordar que los romanos, según la leyenda, eran descendientes de los troyanos, quienes eran paganos. Se les llamaban así porque pagaban un tributo de sangre y hacían sacrificios a sus dioses, que tenían formas de animales. Su dios principal era Baal, que tenía una forma de un jabalí o cerdo gigante. Pero los romanos, al tener un territorio tan extenso, se dieron cuenta que había montones de religiones y que por más que quisieran, no podían imponer una religión para todo el territorio, ya que en él se encontraban muchos pueblos con diferentes creencias y con mucho poderío militar, como los griegos o los egipcios o los persas. Así que los romanos decidieron evitar conflictos e hicieron algo muy revolucionario para su época: la libertad de creencias. Así, los pueblos conquistados podían creer en el dios que ellos quisieran, lo que dio por mucho tiempo paz al imperio. Sin embargo, esta decisión despertó el movimiento judío. Los judíos eran un pueblo de los más antiguos de la humanidad, proveniente de la Gran Mesopotamia. Ellos creían en un solo Dios, y aunque sí hacían sacrificios a su Dios, no adoraban a lo que ellos llamaban ídolos paganos, lo que propició que los demás pueblos los conquistaran y esclavizaran, pues ellos se negaban a rendir culto a otros dioses. Los judíos tenían entre sus historias
la leyenda de un Mesías, un enviado de Dios que les daría la libertad y que conquistaría a los otros pueblos de manera religiosa, destruyendo a esos ídolos paganos. Con la libertad religiosa que dieron los romanos, el movimiento judío fue creciendo y los judíos fueron predicando más su religión. Sin embargo, había un obstáculo, ya que si no eras descendiente del pueblo judío, no podías profesar esta religión. Hasta que llegó Jesús de Nazaret, un descendiente directo de los reyes judíos de Israel. Empezó a predicar su religión, pero invitando a propios y a extraños. Así, miles de personas se fueron cambiando de religión y creyendo en un solo Dios. Pero los patriarcas judíos vieron esto de mala gana, ya que ellos, fieles a sus tradiciones, decían que solo los descendientes de su pueblo tenían derecho a creer en su Dios. Esto propició muchas revueltas dentro de la ciudad de Jerusalén, territorio que los romanos le habían quitado a los persas. Y para evitar un levantamiento en armas, los romanos inventaron un castigo terrible, donde exponían a los revoltosos ante toda la sociedad. Este castigo tiene el nombre de crucifixión. Y así, Jesús de Nazaret fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, gobernador de Jerusalén, y de César Augusto III, emperador de Roma. Los seguidores de Jesús se esparcieron por todo el territorio romano, predicando su religión, naciendo así la religión cristiana, que hoy en día es la religión más grande de todo el planeta, y que es tan importante y significativa que cambió la fecha del calendario, comenzando un nuevo conteo de años a partir del nacimiento de Jesús. Para que esto pudiera ser posible, los seguidores de Jesús se valieron de las mayores aportaciones e inventos romanos, que fueron básicamente la guerra, la conquista y la comunicación, ya que al tener tanto territorio tenían que buscar la manera de mantenerlo comunicado. Así los romanos inventaron las carreteras, donde podían recorrer su territorio con carretas y caballos. También inventaron el correo, donde tenían caballos en ciertas partes de la carretera para que los jinetes los cambiaran y así siguieran su recorrido y las cartas llegaran lo más pronto posible a su destino. Otro invento muy importante de los romanos fueron los acueductos, los baños y los drenajes. Los acueductos fueron las primeras tuberías de agua potable de la humanidad. De pozos en las colinas sacaban agua que transportaban en tuberías por medio de pendientes, en las cuales abastecían los baños romanos. Asimismo, los baños tenían sus desagües que daban a la vía salaria. Estos baños se instalaron en las grandes ciudades, ya que los romanos tenían gobernadores, senadores y otros burócratas a quienes el emperador les tenía muy consentidos, para que lo dejaran hacer lo que él quisiera. Así que estos hombres gozaban de muchos privilegios, entre ellos saunas, baños, mujeres, comidas exóticas y otros entretenimientos. Pero el pueblo romano se cansó de ver cómo unos tenían muchos privilegios y otros eran muy pobres. Así que empezaron a haber muchas protestas, lo que el emperador César Claudio pensó en calmar, según su frase, con pan y circo, y construyó el Coliseo romano, partiendo del diseño del teatro griego y siguiendo sus principios. Todos los ciudadanos podían entrar al Coliseo, de los más pobres a los más ricos, y hasta los que eran esclavos podían ganar su libertad participando en los juegos dentro del Coliseo. Al igual que los Juegos Olímpicos, dentro del Coliseo se jugaban justas deportivas, pero mucho más violentas,
donde la mayoría de los gladiadores morían y los que lograban sobrevivir y recuperar su libertad quedaban muy lastimados. Los romanos eran guerreros por naturaleza, por lo que ver sangre y participar en el Coliseo para ellos era de lo más normal. Esto lo usaron mucho en su beneficio, pues les gustaba mucho la guerra y siguieron conquistando más territorio, pero esta vez el territorio europeo, lo que hoy en día son Francia, España, Portugal e Inglaterra. Sin embargo, mientras los romanos conquistaban territorio físico, los seguidores de Jesús conquistaban territorio ideológico y espiritual. Y pronto, la mayor parte de Roma ya se había convertido a la nueva religión, hasta el mismísimo emperador Constantino. Cuando Constantino se convirtió al cristianismo, quiso vivir lo más cerca de Jerusalén, la ciudad donde Jesús había muerto. Así que cambió su gobierno a una ciudad muy cercana que él mismo construyó, la Gran Constantinopla. Desde Constantinopla, Constantino organizó el Concilio de Nicea, donde juntó a los principales obispos y sacerdotes cristianos para organizar la religión católica y crear el Nuevo Testamento. Asimismo, impuso que en el calendario debería de partir de nuevo del año cero, el día en el que nació Jesucristo. Y es así como nuestro calendario comienza de nuevo y hoy estamos en el 2021, después del nacimiento de Cristo. Sin embargo, no todos los sacerdotes estaban de acuerdo con el emperador Constantino, y tampoco algunos de sus senadores que no eran cristianos, y querían imponer más que nada la religión como una forma de dominar al pueblo. Pasado el tiempo, el nieto de Constantino, Teodosio, tuvo dos descendientes gemelos, Acadio y Honorio, y recordando la leyenda de Rómulo y Remo, decidió partir el Imperio Romano en dos, una parte para cada uno de sus hijos. El Imperio Romano del Oriente con su capital en Constantinopla y el Imperio Romano del Occidente con su capital en Roma. Al mismo tiempo, las diferencias entre algunos sacerdotes y los intereses de algunos políticos que no tenían que ver con cuestiones religiosas partieron a la Iglesia cristiana en dos: los católicos con sede en el Vaticano y en el Imperio Romano de Occidente, y los ortodoxos con sede en Jerusalén y el Imperio Romano de Oriente. Esta división fue muy significativa porque marcó el fin del Imperio Romano y el inicio de las primeras cruzadas. Sin embargo, esto lo platicaremos en otro video, ya que hasta hoy hemos hablado de las civilizaciones agrícolas del Oriente y del Mediterráneo, pero Roma ya está en el Occidente. Y más para acá, en América, hay muchas otras civilizaciones más antiguas que Roma, que datan de principios del periodo neolítico. Por lo que antes de seguir avanzando con la historia occidental, hay que ver qué fue lo que sucedió en nuestro continente. Así que si quieres saber de dónde venimos, cuál es la historia de tu continente y cuáles son tus raíces, no te pierdas el próximo video. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Hasta luego.